Buenos días, este es el paso número 6 del diseño del proyecto final de una empresa agrícola, presentado por Jessica Soraya Ramos Cangrejo a la tutora Madeley Ortiz de la Universidad Nacional Abierta a Distancia para la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECAMPA, Bogotá 2020. Entonces, para realizar un diseño de una empresa porcícola tenemos 4 fases. En la primera fase vamos a ver las razas y las instalaciones. En la fase 2 vamos a ver el manejo de los animales a nivel nutricional y reproductivo. En la fase número 3 vamos a ver el manejo de producción, lo que es el ambiente, la bioseguridad, el mercado, la parte administrativa. Y en la fase 4 vamos a ver la programación de la granja y las recomendaciones que se deben seguir. Ese diseño de esta empresa está enfocado en la finca de Los Cerezos, que cuenta con 4.000 metros cuadrados, ubicada en el municipio de Salento, en el departamento de Quindío, que cuenta con 4.750 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 15 grados y Salento cuenta con 670 kilómetros de cauces de agua entre nacimientos, ríos y quebradas. Lo que vamos a ver en la primera parte son las instalaciones, y de acuerdo a la etapa productiva en la que se encuentra el porcino, se le adecuan las instalaciones. Los pisos para la gestación puede ser un piso de concreto de 10 centímetros con un desnivel del 3 al 5% para que no guarde la humedad, una jaula por animal, y las jaulas deben ser de 6 centímetros de ancho por 2.1 de largo. Eso quiere decir 4 metros cuadrados por cerda. En las parideras puede ser el piso de concreto, pero también se utilizan unas rejillas de plástico, donde se evita que el peso de la cerda influya en las pezuñas y que los cerditos tampoco puedan meter ahí las paticas para que no haya lesiones en las patas. El precebo, el levante y la ceba son pisos de concreto y cada uno alberga diferente cantidad de animales, como lo son en el precebo de 20 a 30, en el levante son de 10 a 15 y las cebas son de 10 a 15, por lo que levante y ceba pues el animal va creciendo. Los techos en general puede ser entierro de barro, zinc, aluminio, acanalado o fibra cemento o paja, dependiendo también de la condición económica en la que se encuentre el dueño de la finca. Para los comederos utilizamos de tolva, que son de plástico, puede ser de plástico o de acero inoxidable, y se utilizan para la gestación dos cerdos para una tolva. Para el precebo son 10 lechones por una tolva. Para levante y ceba son de 4 a 5 cerdos. Y los bebederos son de tenita, ellos chupan directamente la cantidad de agua que se necesita, entonces tampoco hay desperdicio de agua ni se acumula humedad donde se encuentra. Ellos también deben ir a cierta altura, las de gestación es de 65 centímetros de altura. Y los de precebo, levante y ceba son, el de precebo es a 15 centímetros de altura y levante y ceba de 55 a 65 del piso. Tenemos también el espacio, el estercolero, que debe estar entre 25 y 40 metros de distancia de las demás instalaciones. Debe ser impermeable, amplio y cubierto por materiales que dejen pasar la luz. También debe estar lejos de fuentes hídricas y también debe ser apropiado para recoger y almacenar heces líquidas. Para este proyecto tenemos un área, para el berraco tenemos un área de 6 a 8 metros cuadrados por animal, para la hembra gestante son 2 metros cuadrados por animal, la hembra lactante son 6 metros por animal, el lechón de levante es de 0.4 metros por lechón, eso quiere decir que 2 por 4.5 metros por 2 camadas. El lechón de ceba 1 metro cuadrado por cerdo, o sea 3 metros por 6 metros por 15 cerdos en corral. Y el área de cuarentena son 4 corrales de 3 metros por 3 metros. Ahí vemos la gráfica
cómo va a ir constituido la finca, el sistema de producción en Salento. Pasamos a las razas. Para este proyecto decidimos escoger dos razas, la Lash White y la Landrans, porque las dos nos proporcionan una cantidad de lechones, lechones vivos constantes. Entonces, juntando las dos razas tenemos una gran fertilidad, tenemos buena longevidad, un buen equilibrio entre la producción y el número de tetas, el número de camadas con lechones de calidad, y para este sistema de producción se espera que los lechones nacidos sean entre 10 y 12 lechones, los lechones nacidos vivos totales sean de 10 a 11 lechones, y hay una probabilidad de que hayan lechones muertos del 0.5 y de lechones momificados del 1%. Esto más o menos quiere decir que por 10 lechones vivos se haya la posibilidad de que haya uno nacido muerto o uno momificado. Para la fase 2 tenemos el manejo nutricional, y cada etapa es necesario que cuente con su alimentación adecuada. Para la hembra gestante tenemos y vamos a manejar una sola marca, que es la marca de soya, que nos proporciona para cada etapa los requerimientos que necesita. Entonces, para hembras gestantes tenemos la cría de cerdos, para las hembras de lactancia tenemos cría de cerdos de lactancia, el preiniciador escogimos el DP, y el iniciador escogimos chanchitos, el de levante chanchitos GP y ceba finalizador GP. Para empezar el preiniciador necesitamos un peso entre 6 y 8 kilogramos, que nos puede generar una ganancia de 543 gramos y con una tasa de mortalidad del 2%. Los días del precebo los contabilizamos en 81 días, donde se genera una ganancia de 1080 gramos diarios, con una tasa de mortalidad del 1%, y los días de engorde son de 55 días. El manejo reproductivo. Para este sistema vamos a manejar una inseminación con contacto con el berraco. Entonces se hace el paso del berraco para incentivar a las hembras a entrar en celo. Entonces tenemos que en la etapa de gestación contabilizamos 115 días, la lactancia es de 27 días y el descanso de 10 días para un total de 152 días el ciclo reproductivo. Para este sistema de producción tenemos un número de hembras requeridas de 15. La cantidad de cerdos esperados para la venta es de 150 y un total de lechones de 10 nacidos vivos. La etapa de la lactancia cuenta con 27 días, el de levante con 30 y el engorde con 55. Los días de duración de la gestación es de 15 días, de 115 días, de lactancia son 27, nacidos vivos totales por parto 11 y nacidos vivos 10, uno muerto y tal vez uno momificado. Entonces, el manejo de las hembras gestantes antes de que ella vaya a parir se aislea a las parideras y se le da, dependiendo de cómo esté la condición corporal, aunque debe ser buena, debe manejarse también la alimentación. Para los manejos de lechones recién nacidos, entonces apenas el lechón nazca, se le debe aplicar la inyección de hierro, o cortar el cordón umbilical y ponerle yodo para evitar infecciones. También se debe hacer la marcación en algunos casos, aunque ya en muy pocos sistemas de producción se utiliza el descolmillado y quitar la cola, porque ya no se recomienda realizar estas acciones. Y también se hace la marcación, dependiendo del día, la cerda, se le marca las orejas dependiendo del sistema de producción. En nuestro caso lo vamos a hacer con los cortes correspondientes en las orejas. Manejo sanitario. Entonces el manejo sanitario es el control y prevención y erradicación de las entidades que afectan los diferentes sistemas de la producción porcícola y reforza las medidas de manejo y diagnóstico para disminuir los factores de riesgo que afectan la sanidad de los cerdos. Aquí, como vemos, este es el
las vacunas que se les debe aplicar a los cerdos dependiendo de la etapa en la que se encuentren. También se debe llevar un plan preventivo, un plan de vacunación y un manejo en cada fase productiva. Entonces, no es lo mismo manejar un berraco, un cerdo macho, que manejar una hembra gestante, que manejar una hembra en lactancia. Y cada uno de ellos se debe manejar de acuerdo a las condiciones. Manejo ambiental. Los impactos ambientales son los cambios ocasionados por las acciones o actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluyendo su componente ambiótico, biótico y social. Entonces, para tener un manejo ambiental en nuestra finca, tenemos que tener en cuenta que pueden haber factores implicados en el aire, el suelo, el agua, el medio perceptual que es el paisaje, y también pueden haber factores en el uso del terreno, la infraestructura y la economía. En el aire tenemos, por ejemplo, puede ser el olor, pues ya que al recoger las heces y utilizarlas para ponerle en las lombrices, volver a utilizar las heces como compostaje, eso crea malos olores. Y en sí tener los cerdos en cada corral, pues eso genera un mal olor que también debe ser controlado. La erosión del suelo, debido a que las heces y la orina que ellos producen tienen un alto pH, también puede tener contraindicaciones en el suelo. En el agua, entonces para eso el agua se les da con la pipa al teterito para evitar la contaminación del suelo y de no desperdiciar tanto el agua. En el uso de los terrenos, entonces también debemos tener en cuenta cómo ubicar el sistema de producción, en qué dirección, para evitar también que los animales tengan mucho calor o mucho frío y evitar pues que los olores se esparzan más de lo debido. Es más, el sistema de producción debe estar alejado de otros sistemas de producción para evitar el contagio de enfermedades, para evitar olores. Y tenemos la infraestructura que también debe estar cerca del transporte, debe contar con todos los servicios como agua, luz, gas y comunicaciones, y pues esto genera un manejo ambiental también a nivel de empleado. Entonces si la persona debe llevar su overol, sus botas desinfectadas, lavarse las manos, si pasa de un corral a otro, tener ese control ambiental, control sanitario. Manejo de bioseguridad. El término de bioseguridad se refiere en sentido amplio al conjunto de medidas tanto de infraestructura como de prácticas de manejo puestas en marcha con el fin de evitar y reducir el riesgo de entrada de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias y su posterior difusión dentro de una explotación o hacia otras explotaciones ganaderas. Dentro del manejo de bioseguridad en la empresa tenemos la ubicación de la granja, como lo decíamos, debe estar apartada de otros sistemas de producción y de la casa. Debe tener unas características constructivas, entonces lo que decíamos en lo de las instalaciones, si es paridera que tenga sus rejillas de plástico, si es corral que sea de cemento, que el tejado no tenga agrietamientos, que las entradas de frío o los ventanales estén cubiertas para evitar también la propagación de plagas. El control de animales y de personas, entonces si se compra un cerdo, tenerlo en cuarentena, no introducirlo de una vez al sistema para evitar la propagación de enfermedades. Las personas tienen que ir debidamente vestidas para entrar al sistema. La limpieza y desinfección, entonces limpiar constantemente los corrales, tener un sistema de desechos para cuando se limpian las heces y la orina, uniformidad en los lotes, entonces que los cerdos estén cada uno en su estación, si es preseo, entonces es preseo dependiendo del peso o los días que ya llevan, o mezclarlos con levante porque pues son diferentes pesos, de pronto el peso de levante puede traerle lesiones al de preseo, al de inicio son muy pequeños con muy poco peso. Entonces para también saber llevar el registro de cuántos animales se tienen en determinada estación. Control de visitas, como ya se ha dicho antes, entonces
que las personas que entren al corral, que entren a la finca tengan su uniforme para evitar contaminaciones. Evitar el estrés, entonces evitar el estrés ya sea calórico o por el frío. Los cerdos son muy delicados, por ejemplo a la hora de manejarlos, entonces no estarlos pesando, sino pesarlos cuando ya van a salir de ceba para los diferentes puntos, porque pues puede ocasionarles enfermedades, puede traer también bajas de peso o que no se alimenten bien. Evitar contaminar el alimento, es tener el alimento en un lugar cerrado, en un lugar que no le entre agua, que no le entre luz, que cada estación, que si es preseo, que el alimento esté en la estación de preseo, de levante, no mezclar los alimentos porque cada alimento tiene un requerimiento nutricional diferente. Control de vacunas y medicamentos, entonces si acaban de nacer, los medicamentos que se le deben aplicar, las vacunas, si es hembra gestante, que se le debe aplicar antes de llevarlo a la paridera, si ya parió, entonces qué medidas se deben adoptar, si es un cerdo macho, entonces qué vacunación se le debe dar, y el control de eyecciones y cadáveres. Entonces muchas de estas dos cosas, las deyecciones y los cadáveres, se utilizan para hacer compostaje. En un sistema de producción porcícola se trata de evitar desperdiciar en lo más mínimo, y pues los cadáveres también sirven para compostaje. Administración. Entonces, para garantizar la operación en la compañía será necesario fijar un personal de soporte periódico más no constante de tipo veterinario. Entonces, en este sistema de producción tenemos un gerente, un zootecnista, un veterinario y 2 operarios en la granja. La responsabilidad del gerente entonces es velar por el cumplimiento de los reglamentos, determinaciones e instrucciones del veterinario y labores a los empleados, y será el ordenador del gasto y responsable de los giros y los pagos que se realicen en la granja. El zootecnista entonces es el encargado de los registros de ingresos y registros reproductivos, de consumo, mortalidad, de nacimientos, tratamientos y sanitario, y el manejo general de la finca. El médico veterinario es el que trata de velar por el buen desarrollo sanitario de la granja, hacer un control de enfermedades presentes, una seguridad y tecnología en la alimentación y velar por la salud pública y sanidad del animal. Y los operarios son los encargados de la alimentación de los animales, el desplazamiento a las diferentes instalaciones, velar por el buen estado de los animales, informar de cualquier anomalía en los individuos al administrador. Ya tenemos la parte de mercadeo. Aquí tenemos dos cifras, dos establecimientos como es Por Colombia y la FG, que es el frigorífico de Guadalupe. Los precios varían constantemente durante todo el día, durante todo el año y en las diferentes poblaciones de Colombia. Aquí tenemos Antioquia, el eje cafetero, Valle, el Caribe Norte y Bogotá, que son los que más nos suministran información con respecto a los precios. Estos son del año 2019 para la última semana del año 2019, del mes de diciembre. Tenemos la programación de la granja. Entonces tenemos en cuenta que tenemos 15 cerdas divididas en 5 grupos para un total de 75 cerdas que nos dan al mes. Cada una nos debe dar un promedio de 150 cerdos para cumplir con la meta que se debe llevar, que son 150 cerdos. Si se da más, pues quiere decir que la cerda cumple con buenas condiciones reproductivas o el cerdo, pero lo que no es permitido es que se baje, porque entonces ya entraríamos a mirar qué cerda no es eficiente y tendríamos que descartarla o llevarle otro manejo, manejarla de otra forma para saber si se puede aumentar la producción o para saber si tiene bajas condiciones corporales o tiene problemas de fertilidad. Entonces este registro nos sirve para eso. Conclusiones. Entonces la ubicación de la granja y su área es importante para asimismo poder implementar los espacios requeridos por etapa, áreas de cuarentena, administrativos y estercoleras que cumplan con lo requerido en la resolución del ICA. La programación de una producción es indispensable para tener un objetivo claro y asimismo conocer los ingresos y egresos de dinero en la producción para saber si es viable o no la producción.
Siempre debe haber un administrador, un técnico zootecnista y un médico veterinario que vigilen y hagan la programación de la producción primaria para evitar malos manejos administrativos y de bioseguridad. Es necesario conocer las necesidades de los cerdos con respecto a la aclimatización, alimentación, sanidad y reproducción de todas las etapas de vida para obtener los mejores resultados de la producción. Los precios de las canales pueden ser variables y aunque el aumento del consumo del cerdo en Colombia es alto, se espera que llegue a niveles de consumo de la carne de res y de pollo para hacer más efectiva la producción porcina. Y esta es la bibliografía. Espero que haya quedado bien el proyecto para el sistema productivo. Muchas gracias. Hasta luego.